Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Reformada y Presbiteriana Peniel. Soy el pastor Emanuel Flores Rojas y me da mucho gusto poder compartir con ustedes la reflexión que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 56 al 69, reflexión a la que he titulado ¿También ustedes quieren irse? El Evangelio de este día vuelve sobre el tema de Jesús como pan y palabra de vida, enunciando los dos elementos que conforman la Eucaristía. Dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El apóstol Juan nos presenta la Eucaristía como comunión con Jesús. Él dijo, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Todo aquel y toda aquella que come su carne y bebe su sangre, es decir, que participa de la comunión, participa justamente de la unidad con Jesús y con la Iglesia. La unión con Jesús es similar a la que éste tiene con el Padre, proclamando además que toda vida proviene del Padre y que del mismo modo Jesús anima la vida de los que se adhieren a Él en la Eucaristía. Pero como vamos a ver más adelante, esa adhesión pasa por la adecuada confesión de la fe cristológica. Dice el Evangelio de Juan 6, versículos 57 al 58. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Como podemos ver, el Evangelio de Juan juega en este largo capítulo sobre lo que verdaderamente da sustento a los creyentes, ya que Jesús afirma ser el auténtico pan que ha descendido del cielo. Ese pan no es igual que el maná que sustentó durante 40 largos años a los israelitas en el desierto, quienes, habiéndolo comido, terminaron pereciendo. El Señor Jesús de plano también descalifica un seguimiento que lo busca por un mero interés material, como en nuestros días propone la herética teología de la prosperidad. Dice Juan 6, 26 y 27. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, literalmente hasta hartarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Toda esa larga perícopa del capítulo 6 del cuarto evangelio se da en una sinagoga en Capernaum, en la región de Galilea, al norte de Jerusalén. Hay que observar que sus discípulos, y no solamente sus enemigos judíos, se desconciertan y escandalizan con
esa dura enseñanza, ya que, como dice el relato evangélico, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Juan 6:60. Debemos entender lo escandaloso que en el contexto judío representaba la sola idea de beber su sangre, ya que, como es bien sabido, la ley de Moisés prohibía expresamente comer sangre. Véanlo en Levítico 3:17. Pero más allá de ese tabú alimentario mosaico, lo que más perturbaba a los que escuchaban a Jesús era que él se declaraba abiertamente como el único que podía dar la verdadera y auténtica vida. Sus discípulos murmuran, como Israel murmuró en el desierto, porque su maestro ha afirmado haber bajado del cielo. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, dice Jesús en Juan 6:51. Entonces el maestro Galileo les dice que si les resulta difícil de creer que Él ha descendido del cielo, ¿qué sucedería entonces si lo vieran subir al cielo junto a su Padre? Dice el versículo 61. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? Versículo 62. ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Si la afirmación de Jesús como auténtico pan del cielo que proporciona vida eterna a los que comen y beben su sangre no les convence, ¿qué les haría creer entonces? ¿Creerían después de ver a Jesús ascendiendo al cielo? Como Jesús ha bajado del cielo, allá mismo volverá. ¿Eso era difícil de asimilar? Parece que sí. Aún hoy sigue siendo difícil de entender y de creer en un mundo tecnificado como el nuestro. Eso parece mera palabrería. Pero el texto bíblico va más allá de la mera participación de la Eucaristía como lo que nos da la vida eterna sin más, sin discernir el cuerpo del Señor, tal como Pablo escribió en 1 Corintios 11:29. Porque para entrar en auténtica comunión con Jesús hay que tener también la fe adecuada. De lo contrario, y tal como el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corinto, la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. 1 Corintios 11. La participación de la Eucaristía, pero sin fe verdadera, es mera religiosidad vacía. De ahí que el tema de los siguientes versículos sea el de la incredulidad de alguno de sus discípulos y el de la traición de Judas, quien, no lo olvidemos, participó también él de la cena pascual, donde Jesús instituyó la Eucaristía, pero lo hizo sin una fe auténtica. Y por haber participado de ese modo, terminó claudicando en su seguimiento a Jesús. Dice el Evangelio de Juan 6:63 al 66. El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen.
es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Las palabras de Jesús sobre el pan celestial, el maná, manifiestan una realidad divina que solo el Espíritu puede hacernos comprender y que es fuente de vida para el hombre y la mujer que creen en Jesús. La incredulidad es notoria en aquellos que no alcanzan a comprender las palabras de Jesús y no tienen tal discernimiento porque no poseen el Espíritu de Jesús. El maestro de Galilea sabe dónde está la incredulidad, entre los que son movidos por la carne y no por el Espíritu. Y también afirma que nadie puede ir auténticamente a Él si no le es concedido por el Padre, porque la fe, como nos lo enseña el Nuevo Testamento, es un don divino, es un regalo de Dios. En esto, los cristianos reformados siempre hemos hecho énfasis. Nadie puede creer de forma salvadora en Jesús si el Espíritu Santo no le ha llamado eficazmente. Y que en efecto, ningún escogido puede resistir la gracia salvadora de Dios. De ahí que muchos de los que antes seguían a Jesús, ahora le abandonan, vuelven atrás, le dan la espalda, lo dejan, porque no son predestinados a vida eterna, sino preordenados a perdición perpetua, como Judas, a quien Jesús no duda en llamar diablo. Dice así el Evangelio en Juan 6, 70 y 71. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. El apóstol Pablo también recuerda esa traición de Judas en el contexto de la tradición de la Eucaristía, tradición que el apóstol Pablo había recibido del mismísimo Jesús. Dice San Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan. En este contexto, Jesús confronta a los 12, preguntándoles que si también ellos quieren abandonarlo e irse. El líder de los 12, Simón Pedro, contesta fehacientemente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Los discípulos de Jesús están donde Él se hace palabra viva, en la Eucaristía, pero sobre todo cuando ellos reconocen que Jesús es verdaderamente el Mesías. Nosotros ya hemos creído, dice el apóstol Pedro, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:69. Esta respuesta de Pedro es similar a la del mismo apóstol en prácticamente todos los evangelios sinópticos. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo
del Dios viviente. Mateo 16, 16. Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Marcos 8, 29. Y Pedro le respondió, eres el Mesías de Dios. Lucas 9, 20. De tal modo que lo único que puede sostener nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas de la Iglesia Penil, es la confesión fundamental de la fe neotestamentaria, que Jesús es el Mesías de Dios. En esa confesión cristológica nos sostenemos o caemos irremediablemente como Judas, porque él no tenía esta fe verdadera, esta fe auténtica, aunque también haya participado de la cena pascual. Pero tal participación de nada le sirvió, porque en esa misma cena, cuando remojó su pan en el mismo plato que el Señor Jesús, dice el Evangelio que entonces el diablo entró en él. De tal manera que aunque participemos de la Eucaristía, si no lo hacemos con la debida fe cristológica, confesando que Jesús es el Mesías, tal participación será vana. Y habremos participado de la Eucaristía como el pueblo de Israel participó en el Antiguo Testamento del maná, de ese pan que Dios les prodigaba, pero que no les dio vida eterna, porque todos terminaron muriendo en el desierto. Recordemos, hermanos y hermanas, no hay auténtica fe cristiana si Jesús, el Mesías, no es el contenido de esa fe, si Jesús no está en medio de esa fe. Amén. Que Dios bendiga su palabra.